Listo, 10:03, como les dije. Bueno, buen día para todos. Primero que todo, gracias por aceptar la invitación. Soy Claudia Patricia Vargas, BDM de TechBTC. Para quienes no nos conocen, TechBTC es un distribuidor de soluciones de seguridad electrónica y telecomunicaciones. Tenemos nuestra sede principal en Estados Unidos y tenemos presencia en varios países de Latinoamérica. Tenemos soluciones en todas las líneas de negocio y para todos los mercados verticales, pero hoy puntualmente queremos enfocarnos en una solución. Por eso en este momento los dejo con el ingeniero Onay Pumares. Él es nuestro especialista en soluciones de safety y él es quien nos va a hablar de la solución. Yo voy a estar todo el tiempo al frente del chat. Si en el transcurso de la presentación quieren escribir preguntas, yo voy tomando nota y al final de la presentación vamos a hacer la respuesta de todas estas preguntas y así no se nos queda nada en el aire. Onay, te dejo con el auditorio. Gracias, Claudia. Gracias a todos por estar con nosotros. Bueno, como bien mencionaba Claudia, hoy vamos a estar conversando acerca de protección contra incendios en campanas de cocinas comerciales. Este va a ser la primera serie o el primer capítulo de una serie de webinars o masterclass que tenemos programada. Le van a ir llegando las fechas. Al final, Claudia nos va a ayudar también con el cronograma que tenemos establecido para que ustedes puedan revisar las fechas y ir apartando ya los lugares, y también las invitaciones se las vamos a estar enviando próximamente. Acá lo que queremos hacer es hacer un recorrido bastante corto, de unos 30 minutos aproximadamente. Al final vamos a estar leyendo las preguntas que dejen en el chat de cada uno de ustedes, interactuamos. Y lo que vamos a hacer en esta presentación es ir desde el riesgo hasta el diseño de un sistema de supresión en campanas de cocinas comerciales. Vamos a dividir esta presentación en dos grandes momentos o dos momentos principales. El primer momento de la presentación, los primeros minutos, lo vamos a dedicar a comprender el riesgo de incendios en una campana de cocinas comerciales. Vamos a estar viendo algunos videos para hacerlo bastante didáctico, vamos a ver estadísticas, y en el segundo momento vamos a ver cómo podemos hacer un levantamiento, el diseño y el cálculo de un sistema de supresión de incendios en campanas de cocina. Esta va a ser la parte más práctica del webinar o del taller. Por eso le pedimos que se queden hasta el final y, como les mencionaba, no pretendemos estar más de 30 a 35 minutos en esta presentación, lo que es la parte formal. Luego pasamos a las preguntas. Base normativa de esta presentación, NFPA 96. Es el libro de la NFPA que se encarga del control de ventilación y protección contra incendios de operaciones comerciales de cocina. Entonces vamos a comenzar con la siguiente diapositiva y nuevamente, gracias por el tiempo, por estar con nosotros. Van a invertir este tiempo de 30 minutos, 45 minutos con nosotros. Al final, nuestra promesa es que le vamos a hacer llegar un checklist, una especie de documento, como se ve el ingeniero en pantalla, donde ustedes se van a poder parar frente a una cocina comercial con todos los equipos debajo de la campana y van a saber recolectar todos los datos necesarios para hacer un levantamiento y luego hacer un diseño de un sistema de supresión en cocinas comerciales. Casi al final, yo les voy a estar compartiendo por el chat este documento en un PDF y simplemente con las herramientas que se ven en pantalla, una cinta para medir, un bolígrafo, una tablilla para poder apoyar y anotar, ustedes van a poder hacer ese levantamiento. Entonces, nuevamente, quédense con nosotros, vamos a hacer este recorrido y esperamos que sea de su agrado. Vamos a comenzar entonces con algunas estadísticas y miren estos números, qué interesante. Vamos a entender o vamos a definir la cocina comercial como una de las áreas de mayor riesgo de incendio en edificios no residenciales. Entonces vamos a ver que a nivel mundial hay 33.300 incendios por actividades de cocción, es decir, en cocinas, al año, en edificios no residenciales. Aquí tienen la fuente del 2023. También podemos ver que la cocción es la principal causa de incendios en edificios comerciales. Siempre hacemos la diferencia entre edificios comerciales y edificios de vivienda. Aquí estamos hablando particularmente de edificios comerciales. Y otro dato muy interesante que nos brinda la NFPA es que el 61% de los incendios en restaurantes se originan en equipos de cocina.
Abajo tenemos esta idea marcada en azul y vamos a quedarnos con ella en la mente porque justamente esa es la intención y el propósito de tener un sistema como el que nosotros podemos ofrecer de supresión de incendios en cocinas. Y nos dice que la mejor forma de extinguir un incendio es evitar a que llegue a propagarse fuera del equipo de cocción. Entonces nuestros sistemas son capaces de detectar el incendio en su mínima expresión y también sofocarlo en el momento adecuado para que no siga expandiéndose y se salga de control. Ahora, ya que estamos haciendo un poco de conciencia con los números y las estadísticas y cómo funcionan los incendios, y el peligro que representan la cocina comercial, vamos a ver un caso real que ocurrió en Nuevo León, México. Aquí tenemos este video, justamente en el municipio de San Pedro Garza. Fíjense en el video, yo les voy a ir contando. Nuevo León, México, en junio del 2026, hace prácticamente unos pocos días. Miren acá la columna de humo, fíjense la densidad, todo esto comenzó en la cocina de un restaurante. Miren el hotel cercano que tenemos acá, hasta donde llega el humo. Fíjense que ocurrió el desalojo preventivo de más de 350 personas de restaurante, comercio y hoteles aledaños. No hubo que lamentar pérdida de vidas humanas, pero sí esto implica parar el proceso productivo y comercial y además afectar a los negocios cercanos al restaurante. Como habíamos visto, el edificio de gran altura es un hotel y hubo que desalojarlo completamente, aunque el incendio no ocurrió justamente en el hotel. Entonces, acá podemos empezar a pensar en temas de demandas, de aseguradoras que no quieren responder porque no tenemos los sistemas adecuados. Entonces, económicamente puede ser un riesgo bastante alto. Vamos a ver el reporte que nos brinda Protección Civil de este evento. Nos dice que el incendio comienza en una parrilla de un horno. El fuego se pone en contacto con la grasa acumulada en los ductos de ventilación de la campana de cocina y comienza la propagación descontrolada. Yo me quedo con la idea de que el fuego se pone en contacto con la grasa acumulada en los ductos de ventilación de la campana de cocina. Y aquí tengo una hipótesis, a lo mejor ustedes también. ¿Será esta una de las causas por las cuales comienza el incendio y se sale de control? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y fíjense que aquí tenemos más estadísticas. Nos dice que el 65 y 70% de los incendios en restaurantes latinoamericanos se originan por la acumulación de grasa en campanas y ductos de extracción. Entonces, el ejemplo que veíamos anteriormente es parte de esta estadística. Aquí entra la NFPA, tiene una tabla bien desarrollada que establece un cronograma de mantenimientos, porque muchas veces violamos este punto, el mantenimiento a las cocinas, como no solamente a los sistemas de supresión, sino a la propia cocina en sí misma. La NFPA, además de establecer este cronograma, clasifica a las cocinas según el volumen de cocción. Vamos a leer rápidamente este resumen que le hemos hecho de la tabla, no vamos a leer la tabla completa, y nos dice que mensualmente necesita mantenimiento aquellos sistemas que sirven para operaciones de cocina con combustible sólido, entiendas aquí carbón, por ejemplo. Trimestralmente para sistemas con operaciones de alto volumen. Aquí entramos en el volumen de cocción. A este concepto vamos a retornar un poco más adelante, como cocinas que están 24 horas funcionando, cocción al carbón también, y cocinas tipo wok. Si no saben a qué nos referimos con cocinas tipo wok, vamos a ver un video también más adelante y vamos a ver un ejemplo de este caso. Semestralmente para sistemas que sirven para operaciones de cocina de volumen moderado. Fíjense que en función de que el volumen va bajando, el volumen de cocción, los mantenimientos se pueden espaciar un poco más. Anualmente para sistemas para operaciones de bajo volumen, como iglesias, campamentos de día, negocios de temporada o centros para personas o adultos mayores. Vamos entonces a ir entrando en un poco ya de materias técnicas y vamos a ver cómo o qué agentes son los que necesitamos para sofocar un incendio en una cocina. El agente que se implementa y que está aprobado por NFPA es el agente clase K. Esta clasificación se refiere especialmente a los incendios que involucran medios de cocción como combustibles, tales como aceites y grasas de origen vegetal y animal. El que nosotros utilizamos, el que vamos a ver en los sistemas que más adelante le vamos a estar mostrando, nosotros usamos un agente que tiene acetato de potasio, ese es el químico, con una concentración del 40%.
el otro 60% restante es agua. El agente ya viene premezclado, nosotros lo ofertamos directamente en una especie de depósito y ya viene premezclado. Cuando llega a manos del cliente no tienen que hacer nada, no hay que echar más agua ni echar más acetato de potasio, ya la mezcla viene previamente establecida desde fábrica. ¿Cómo actúa este agente? Actúa mediante dos mecanismos principales. Uno llamado saponificación, que no es más que la reacción con las grasas y aceites calientes, creando una capa de espuma similar a un jabón que sella la superficie y evita el contacto con el oxígeno. Sabemos que si no tenemos oxígeno, si retiramos el oxígeno, quitamos la combustión. Es uno de los elementos que necesitamos para que exista el fuego o el incendio. También, además de la saponificación, esto que mencionábamos antes, vamos a tener que enfría porque tiene agua. Entonces reducimos la temperatura al mismo tiempo que aislamos el oxígeno. Reducimos temperatura de los aceites y las superficies metálicas por debajo de su punto de autoignición. Esto también es importante. A continuación, le tenemos un video de lo que sucede cuando usamos uno de los agentes extintores por excelencia, el primero que nos viene a la mente cuando vemos un fuego, y es el agua. Entonces vamos a ver qué pasa si usamos solamente agua y no usamos un agente tipo K para que veamos un ejemplo de lo que no debemos hacer. Vamos a correr este video y fíjense que está en cámara lenta, pero es un video real, no es un video ficticio. Y lo que pasa aquí es un fenómeno físico donde el aceite en combustión alcanza temperaturas muy superiores a los 100 grados centígrados. Al echar agua, esta atraviesa la capa de aceite y al llegar al fondo del recipiente se vaporiza en forma prácticamente instantánea. Aquí están viendo la nube de vapor de agua. Durante este cambio de estado del agua, el volumen aumenta aproximadamente 1700 veces, proyectando violentamente el aceite en combustión. Aquí las salpicaduras son realmente fatales. Si estamos frente a un depósito de aceite caliente que se enciende y nosotros echamos agua, las salpicaduras van a ser letales. Entonces el aceite se dispersa en forma de finísimas gotas, multiplicando su superficie de contacto con el oxígeno del aire y como consecuencia la velocidad de combustión aumenta bruscamente y se provoca esta bola de fuego que estamos viendo en pantalla. En un momento más vamos a ver el video, estamos haciendo un zoom bastante amplio para acercarnos bien a la escena. Ahora vamos a ver la persona que hizo el experimento, aquí lo pueden ver. Y bueno, conocer el mecanismo que hay detrás de este fenómeno ayuda a comprender por qué la elección del agente extintor adecuado resulta decisiva en la evolución de un incendio. Este video lo pueden encontrar, aquí tenemos la referencia, en un canal de YouTube que se llama The Slow Mo. Ahí lo pueden revisar y hay otros videos más. Ahora vamos a ver otro video, también corto como este, pero vamos a ver nuestro agente químico, el agente tipo K, en acción. Vamos a ver la diferencia entre usar agua y usar el agente extintor correcto. Habíamos dicho que lo que hacemos es dos cosas con el agente tipo K. Crear una capa de espuma similar al jabón. Ahí pueden ver que fue cuestiones de segundos. Vamos a moverlo un poquito para atrás para que lo veamos de nuevo. Y enfriamos y reducimos la temperatura de los aceites y las superficies metálicas. Fíjense que el efecto es prácticamente inmediato. En segundos tenemos el incendio controlado. Vamos a ver otro video más de agente tipo K. Uno que se hizo en la fábrica justamente, haciendo algunas pruebas. Aquí podemos ver la disposición de la boquilla. Fíjense que este elemento que tenemos acá encima es la boquilla. Tenemos el agente extintor dentro de este cilindro que tenemos aquí. Tenemos el fuego provocado con grasas. Y tenemos una instalación típica de boquilla. Vamos entrando ya en temas más técnicos. La altura de la boquilla se suele colocar, la NFPA nos marca, entre 90 centímetros y 1.2 metros de altura con respecto al riesgo, es decir, con respecto a la superficie de cocción. Vamos entonces a ver el video. Vamos a ver cuando se provoca la descarga, que también en cuestiones de segundos logramos controlar. Fíjense, ahí lo tenemos. Y también les quiero mencionar que en el caso de las boquillas vamos a tener, además de la altura típica de instalación, vamos a considerar otras características como es la puntería, es decir, la boquilla debe estar apuntando directamente al centro del riesgo, al centro de la superficie que estamos controlando o queriendo controlar.
Y el patrón de aplicación de la boquilla se refiere a la superficie que la boquilla va a cubrir. Vamos a ver que al final yo he puesto por acá un cuadrado, un rectángulo, y fíjense que la boquilla cubre determinada superficie. En algunos casos vamos a ver ejemplos donde con una sola boquilla no alcanzamos a cubrir un equipo de cocina, porque el equipo de cocina es más grande y vamos a necesitar más de una boquilla. ¿Cómo hacemos los cálculos de cuántas boquillas se necesitan? Lo vamos a ver también en este taller. Vamos a comenzar a ver otro video más. Y habíamos hablado de que la NFPA clasifica el riesgo o los equipos de cocina según el volumen de cocción. Vamos a ir viendo algunos, son solamente 3 o 4 equipos de cocina que son los más comunes, los que más nos solemos encontrar. Y vamos a ver la clasificación y vamos a ver cuántas boquillas necesitamos para cubrirlos. Entonces aquí tenemos una cocina de fuegos abiertos. Esto básicamente lo tenemos en casa, en restaurantes. Es lo más común que solemos ver cuando entramos en una cocina. Esto lo cubrimos con una boquilla H1 o con un punto de flujo, así nos vamos a referir. Vamos a ver que nosotros manejamos dos tipos de boquilla. Boquilla H1, boquilla H2. Diferencia, la boquilla H1 tiene un gasto de 1.25 litros. La boquilla H2 tiene un gasto del doble. Es decir, el orificio que tiene está calibrado al doble para que salga el doble de litros o de volumen de agente extintor, y la boquilla H2 entonces 2.50 litros. Vamos a seguir viendo el video y vamos a ver que este tipo de cocinas de volumen moderado lo podemos proteger con una boquilla H1 y tiene un patrón de aplicación de 40 por 60 centímetros la boquilla. Si el equipo es más grande, nosotros vamos a hacer como una especie, como si estuviéramos poniendo baldosas o losas encima del equipo. Vamos a imaginarnos losas de una superficie de 40 por 60, las vamos a colocar encima del equipo y hasta que el equipo no esté cubierto no terminamos de colocar esas losas. Bueno, la cantidad de losas imaginarias que tengamos encima del equipo son la cantidad de boquillas que vamos a requerir para proteger. Vamos a continuar con el video, vamos a ver otro de los equipos de cocina, en este caso las planchas, también representan un volumen moderado. Aquí tenemos una animación que nos deja ver cómo una plancha de 80 por 80 no la cubrimos con una boquilla, sin embargo con 4 boquillas, si desplazamos nuestras baldosas o losas imaginarias, la vamos a cubrir. Aquí tenemos el famoso wok que habíamos conversado anteriormente. Y fíjense que ya el volumen es un volumen alto. Y cuando revisamos el patrón de aplicación que nos marca la norma y también el fabricante, nos dicen que con 36 centímetros de diámetro, un sartén, 36 centímetros de diámetro por 20 de profundidad, aquí medimos el sartén, no medimos la cocina en sí misma ni la superficie de cocción, sino el sartén. Vamos a cubrir con una boquilla de un solo punto estas dimensiones. Si se dan cuenta, las dimensiones, a medida de que el volumen sea más alto, el volumen de cocción, las dimensiones del patrón de aplicación va disminuyendo. Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Mientras más peligroso sea el equipo de cocción, más boquillas va a necesitar. Entonces, aquí tenemos este ejemplo, como pueden ver, y tenemos acá la aplicación, una boquilla en este caso, porque el diámetro, si fuera de 35 centímetros, no necesitamos más, pero una boquilla para cada sartén. Muchas veces en este tipo de cocinas el chef maneja varios sartenes, pues buscamos el más crítico, el más grande, y en función de ese calculamos. Entonces vamos a ver otro de los equipos sumamente peligrosos, también de volumen alto, y que son las freidoras de grasas profundas. Y aquí entramos a hablar de las boquillas H2. Aquí vamos a cubrir con boquillas que la propia boquilla tiene 2 puntos de flujo, es decir, en vez de 1.25 litros, va a soltar o a expulsar 2.50 litros mientras dure la descarga. Aquí tenemos el patrón de aplicación, 34 por 50 centímetros, las medidas, y aquí es importante mencionar que tomamos las medidas de la tina. Fíjense que aquí tenemos la tina. Estas son las medidas que vamos a necesitar, no la medida del equipo completo, sino solamente la tina o las tinas, en este caso que es doble, la freidora.
Ahora vamos a ver algo que no es un equipo en sí mismo, pero es una de las prácticas que suele utilizarse en algunas cocinas, depende del tipo de chef y de cocina que estemos visitando, y es el salteado de alimentos. Fíjense que acá tenemos esta práctica que suele ser peligrosa en sí mismo. Si el chef no tiene la habilidad necesaria, el sartén se puede voltear, se puede caer. Consiste en prender los alimentos, saltearlos con fuego a las llamas. Y aquí ya entramos un poco a ver cómo funciona una campana de cocina. Fíjense que acá tenemos una rejilla que hemos marcado con estas flechas de color azul, estas que están acá, que son las que están más cerca del chef. Por estas rejillas entra aire limpio. Tenemos ductos de entrada de aire. Vamos a ver que por el otro lado, más distante, tenemos estos filtros. Fíjense que tienen como una especie de agarradera, o se pueden agarrar y se pueden quitar para hacer la limpieza de los filtros de la campana. Estos filtros recogen los vapores, recogen las grasas calientes, y detrás de estos filtros, si nosotros pudiéramos destapar y pudiéramos visualizar, vamos a tener ductos de extracción. Entonces entendamos la campana de cocina como un equipo de ventilación, un equipo que permite la ventilación y el confort dentro del área de cocina. Ahora vamos a ver un ejemplo más en la diapositiva siguiente y vamos a entender un poco mejor cómo funciona la campana de cocina. ¿Por qué estamos entrando en estos detalles? Porque en la medida que seamos capaces de comprender el riesgo, más efectivos y más eficaces vamos a ser en nuestra solución. Y bueno, aquí bastante rápido, filtro de grasas, ya lo habíamos visto, son estas piezas que se quitan, se pueden quitar para la limpieza y los mantenimientos que habíamos visto anteriormente. Es parte de esa tarea. Tenemos debajo un canal recolector de las grasas, donde hay una especie de tapón que se puede sacar para aliviar o eliminar las grasas que se acumulen aquí. Y tenemos entonces lo que habíamos dicho, suben el calor con las grasas hacia arriba, se acumulan en este filtro y vamos a tener un ducto que permite el aporte, que siempre está más cercano al chef, más cercano al personal de cocina, el ducto de aporte, y tenemos ductos de extracción que siempre están detrás de los filtros. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque muchas veces vemos una campana, vemos que tiene varios ductos y solemos pensar que todos los ductos están extrayendo aire, y no es así. Algunos ductos aportan aire y otros ductos sacan aire caliente. Entonces, ahora sí, ha llegado probablemente la parte más esperada. Estamos entrando en el segundo tiempo de nuestra presentación y vamos a ver a partir de ahora los datos que necesitamos recolectar en obra durante un levantamiento, pero además vamos a llevar estos datos a una herramienta que hemos desarrollado nosotros internamente en TechBTC y que nos va a ayudar a dimensionar el sistema de supresión de incendios. Esto lo vamos a hacer de manera dinámica. Voy a pausar por acá la presentación y les voy a ir mostrando el checklist o la herramienta que les vamos a compartir en un momento más. Se las envío por el chat cuando termine la presentación y Claudia me ayude a leer las preguntas que ustedes vayan dejando, pues entonces yo les voy a enviar esta plantilla donde ustedes pueden poner el nombre del cliente, todos los datos del proyecto, pero lo que más nos interesa ver son los datos que necesitamos recolectar del campo cuando estamos frente a una campana y queremos hacer un levantamiento. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la campana y a los filtros. Vamos a tomar las dimensiones exteriores, largo, ancho, altura, la configuración, si es una campana mural como esta que tenemos a la izquierda, o si es una campana central o tipo isla, también se le conoce como esta que tenemos del lado derecho, que es una campana que podemos bordear 360, está en el centro del salón de cocinas. Eso es interesante saberlo, porque fíjense la diferencia de los filtros. En una campana mural tenemos un filtro de una sola cara, como pueden ver acá, pero en una campana tipo isla tenemos un filtro de dos caras. Entonces vamos a tomar estos datos son reales, esto pertenece a una campana real, nos podemos encontrar en el campo campanas de estas dimensiones, 4,90 de largo, 1,35 metros de ancho y 60 centímetros de altura. Por altura no nos referimos a la altura del equipo con respecto al nivel de piso terminado, nos referimos a la altura de la campana en sí misma, esta cara que están viendo por acá que tiene 60 centímetros.
Entonces yo voy a entrar en la herramienta que les comenté hace un momento. Aquí tengo los datos, ya algunos datos ficticios colocados para no perder tiempo, y vamos a empezar a llenar la longitud. Vamos a poner esto en español y vamos a poner por acá, habíamos dicho, permítanme nada más recordar, 490 por 1.35 por 60. 4.90 por 1.35 de ancho por 60 centímetros. Aquí me dice seleccione unidad de medida. Vamos a ponerle metros. Y fíjense que para esta campana necesitamos dos boquillas H1. Dos boquillas que cada uno tiene un punto de flujo. Entonces aquí ya tenemos el cálculo. Vamos a continuar ahora para los ductos. El documento que le vamos a dejar, a facilitar, también tiene los datos que necesitamos en los ductos o chimeneas, como le quieran llamar. Bueno, lo primero es cantidad de ductos. Vamos a contar la cantidad de ductos que tenemos. Aquí pusimos ductos de extracción, pero contamos todos, ya sean de extracción o de aporte. Los contamos todos. Formas y medidas. Podemos encontrarnos ductos redondos. Si son redondos, tomamos el diámetro. Si son cuadrados o rectangulares, tomamos ancho por largo. Vamos para este ejemplo a tomar 4 ductos, una campana que tenga 4 ductos de 40 centímetros por 30. Vamos a la calculadora, le ponemos acá 0.4 porque estamos en metros, ancho 0.3 para que sean 30 centímetros, cantidad dijimos que eran 4 sin el 0 delante. Y fíjense que necesitamos 4 boquillas de un punto de flujo. 4 boquillas, 4 ductos, una boquilla por cada ducto. Entonces ahora vamos a entrar en la parte interesante o un poco más interesante, y son los equipos de cocina. Vamos a ver qué necesitamos recolectar en el campo si estamos frente a una campana queriendo hacer un levantamiento con respecto a los equipos de cocina. Aquí tenemos el inventario y vamos a ir uno por uno. Por ejemplo, miren, acá tenemos esta campana. Tiene esta cocina de fuegos abiertos. Vamos a tomar las dimensiones de la superficie de cocción solamente. Fíjense que acá tenemos la aclaración. Indicar medidas de la superficie de cocción real, no del mueble externo. Entonces, estas son las medidas que necesitamos. Vamos a suponer que tenemos el primero, cocina de fuegos abiertos de 80 por 80. Vamos a ir a nuestra calculadora, agregaremos un equipo. Fuegos abiertos, acá lo tenemos. 0.8 por 0.8, cantidad de equipos bajo esta campana, uno solo de este tipo. Vamos a continuar y tenemos una plancha también de 80 por 80. Retornemos a la calculadora, agregamos un equipo, seleccionamos de la lista plancha de cocina, 0.8 por 0.8, 1, y fíjense que acá nos va mostrando para el primer equipo 4 boquillas, para el segundo 4 también. Vamos a irnos al documento, tenemos una freidora de grasa con las tinas y vamos a ver que esta tiene 50 centímetros por 36 y es una freidora que la tina es dividida o doble, es decir, tenemos 2 tinas. Entonces vamos a considerar 2 equipos de este tipo, 50 por 36. Agregamos equipo, buscamos freidora de grasa, 0,5 por 0.36, cantidad 2. Vamos entonces a agregar otro equipo y vamos a ver cuál es, que no lo recuerdo, el wok de 0.35 de diámetro, el sartén. Vamos a seleccionarlo, 0.35. Vamos a ponerle una profundidad de 0,15 y vamos a decir que tenemos también tenemos dos sartenes. Vamos a ver la imagen para que vean. Tenemos la posibilidad de tener dos sartenes, es decir, que la calculadora nos muestra que necesitamos 2 boquillas, una para cada sartén, apuntando directamente a los sartenes. Ahora podemos calcular el flujo y esto nos va a dar que tenemos 16 boquillas H1, 4 boquillas H2, un total de 24 flujos,
y vamos a necesitar un cilindro de 20 litros y otro cilindro además de 10 litros. Esto lo vamos a ver en unas imágenes más. Nosotros, estos son los cilindros que manejamos. Cilindros de una capacidad de 20 litros, que son los más grandes, y cilindros de una capacidad de 10 litros. Si le damos ver resultados, esta calculadora nos va a arrojar todo el listado de partes, de números de partes que vamos a necesitar para hacer nuestro proyecto. Aquí tenemos el kit de 20 litros, ya vienen incluidos todos estos números de parte que tenemos por acá, no los vamos a ir viendo cada uno. Elementos adicionales, la válvula de corte de gas, de esto vamos a estar hablando casi al final. Y tenemos también acá el kit de 10 litros y tenemos todos los números de partes de este kit. Boquillas adicionales, nos dice que necesitamos solicitar 4 boquillas adicionales de tipo H1. Esto se debe a que el kit no viene con todas las boquillas que nosotros necesitamos en algunos proyectos. Por ejemplo, el kit de 20 litros trae 8 boquillas. El kit de 10 litros trae 4 boquillas H1, serían 12. Pero nosotros, nos dice la calculadora, que necesitamos 16. Es decir, que faltan 4 y las tenemos que solicitar aparte. Y por eso es que acá nos hace la aclaración. Boquillas H2 apartes o adicionales no necesitamos. Estamos cubiertos con lo que el kit ya trae de muestra. Ahora vamos a pasar nuevamente a la presentación y les quiero mostrar cómo se ve el diseño de esta campana que acabamos de levantar, de hacer el levantamiento a través del documento que les voy a compartir. Lo llevamos a nuestra calculadora, ya hicimos los cálculos, tenemos el reporte. Y vamos a ver cómo se vería el proyecto. Filtros y ductos. Vamos a tener nuestro cilindro de 10 litros, el más pequeño. Acá lo pueden ver en la pared de la cocina colocado. Las tuberías de salida y tenemos 2 boquillas en las campanas. Una en el extremo derecho, debajo del filtro. Aquí lo pueden ver. Otra en el extremo izquierdo. Y una boquilla para cada ducto. Entonces acá, ¿cuántas boquillas tenemos? Vamos a ver que tenemos 6 boquillas. Este cilindro de 10 litros nos permite tener hasta 8 boquillas. No nos podemos pasar de 8 boquillas. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que necesitamos 1.25 litros por cada punto de flujo. Si nosotros dividimos 10 litros, que es la capacidad del cilindro, entre 1.25 nos da 8 puntos de flujo máximo por un cilindro de 10 litros. No nos podemos pasar de ahí. Estas son reglas de diseño. Vamos a ver cómo protegemos los equipos de cocina. Ya con este cilindro no nos alcanza, solamente nos alcanza para la campana y los ductos. Los equipos de cocina requieren otro cilindro, la calculadora lo había mostrado. Si le damos acá, vamos a ver que entramos en el cilindro más grande, el de 20 litros, lo ponemos uno del lado del otro, aquí. Y con este cilindro, entonces vamos a proteger todo lo que es los equipos de campana de cocina. Un error muy común que solemos pensar es que podemos unir las dos salidas, es decir, las dos redes de tuberías, podemos hacer una unión y esto no es así, sería un error. Cada cilindro va a tener su propia salida de tuberías. Ahora, cada cilindro o los 2 cilindros o los 3 o los 4 o los 5 cilindros que tengamos en el proyecto se van a activar simultáneamente. Y eso lo vamos a lograr a través de un punto muy importante que no hemos conversado todavía y que son los sensores del sistema. Habíamos dicho que nuestro sistema es capaz de detectar y también de suprimir. Hasta este momento hemos visto solamente la supresión, pero no hemos visto cómo detectamos el incendio. Pues la NFPA 96, volvemos a la norma, nos permite básicamente 3 tipos de sensores. Sensor mecánico o de bulbo, muy parecido a un sprinkler, lo que vemos del cristal que con un líquido que se expande adentro cuando se alcanza determinada temperatura y se rompe. Nosotros hace un tiempo manejábamos estos sistemas. También vamos a ver que la norma nos permite sensores ópticos. Este no lo manejamos. Y sí manejamos el sistema neumático. Esto consiste en un sensor. Vamos a darle un clic acá, que es este sensor de color rojo que se ve pegado al techo de la campana y que pasa por el centro de los ductos. Fíjense que pasa una línea roja justamente por el centro de cada ducto. Ese sensor no es más que un polímero especial
adentro está cargado con nitrógeno, el mismo nitrógeno que ponemos dentro de los cilindros para lograr la descarga a presión. Está presurizado a 15 bar. Este sensor está probado por UL y se rompe, se abre un pequeño orificio cuando la temperatura supera los 172 grados Celsius. Entonces, ese sensor responde cuando cae la presión dentro de ese sensor, producto a la rotura que se provoca por el fuego, por el calor, a la temperatura ya mencionada, se abre la válvula y se consigue el disparo. Si se fijan, el sensor pasa por el cilindro 1, por el cilindro más grande, pasa por el cilindro 2. Esto quiere decir que los dos cilindros se disparan al mismo tiempo. Tenemos también un mecanismo que se ve por acá, un mecanismo de acción manual. Si el sistema no responde automáticamente y quiere ser accionado directamente por un humano, una persona que está en cocina y vea el riesgo que se esté saliendo de control, puede hacer la activación de forma manual. Y para terminar, vamos a ver qué acciones de control nos marca la norma que debemos realizar una vez que nuestro sistema de supresión se activa. Lo primero es el cierre de la válvula de gas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El sistema se activa y automáticamente a través de un presostato le da la orden a una válvula que también nosotros ofertamos, una válvula de cierre de gas que tiene una solenoide. Se puede conectar a 110 volts de corriente alterna o 220 volts de corriente alterna. Y hacemos que esa válvula automáticamente se cierre cuando el sistema se activa. Otras acciones de control: apagado eléctrico de equipos que produzcan calor bajo la campana. Muchas veces o algunas veces, no todos los equipos de cocina se alimentan con gas. También podemos tener hornillas de inducción o equipos eléctricos. Necesitamos retirar la energía una vez que estemos accionando nuestro sistema. Entonces, otro punto es el apagado de los ventiladores de aporte. Los ventiladores que aportan aire a la campana los vamos a apagar. Los ventiladores de extracción deben permanecer encendidos. Muchas veces se prefieren apagar también, pero lo ideal es que los dejemos encendidos durante la descarga y posterior a la descarga para extraer gases y aliviar un poco todo la especie de humo que se ve cuando se provoca la descarga. Lo vieron en los videos, que se ve como una especie de humo bastante denso. Entonces es recomendable dejar los extractores funcionando, no apagarlos. Y otro punto de integración sería enviar una señal al panel de alarma central, provocar que una sirena en la cocina o en las áreas aledañas empiecen a sonar, a avisar que hay incendio, para que se haga la correcta evacuación del personal. Entonces, hasta aquí es la presentación técnica. Yo le doy paso nuevamente a Claudia para que nos hable un poco de los próximos talleres que tenemos programados y ustedes puedan tener desde ya esta visual para que puedan ir entrando y estar en contacto con nosotros. Adelante, Claudia, si estás por acá. Gracias, Onay. Antes de eso, tenemos unas preguntas acá para que nos ayudes, por favor. Si alguien más tiene preguntas, aquí estoy atenta para pasárselas a Onay, perdón. Entonces, una pregunta, la primera. ¿Qué necesitarías para apoyar un dimensionamiento y que podamos cotizar de manera efectiva? Bueno, muy buena pregunta. Eso lo vamos, justamente los datos que les vamos a hacer llegar en este documento que he mencionado y que estuvimos viendo. Con ese documento, ustedes pueden estar delante de la campana, delante del proyecto, tomar todos los datos necesarios, nos envían de vuelta ese documento ya con esos datos y dimensiones. Básicamente son medidas, dimensiones ya recolectadas, y nosotros hacemos todo el cálculo, todo el diseño, así como estuvimos viendo. Enviamos los planos para que se pueda hacer el montaje. Solamente sería eso. De hecho, déjenme aprovechar. Perdón, Claudia, rapidísimo. Voy a aprovechar y voy a quitar un momento la presentación. Ahorita volvemos a ella para ir enviando por el chat. No he podido ver el chat, el Listo. documento mencionado, para que ya lo puedan ir descargando en lo que vamos viendo las demás preguntas. La siguiente pregunta: tiempo de entrega de los equipos una vez que se ponga una orden de compra. Suele tardar entre 20 días, 30 días aproximadamente.
Otra pregunta, lugar de entrega de los equipos. Bueno, Esa ahí la yo creo que respondo yo desde tú puedes responderla mejor acá. y si tú quieres yo lo Nosotros, hago. nuestra oficina principal está en Miami y entregamos todo desde nuestra sede en Miami. La entrega es FOB en las instalaciones de su operador de carga sin ningún costo. Otra pregunta, para la carga de agente extintor, ¿se necesita algún dispositivo de carga, recarga? Sí, sí. Ya les voy a mostrar enseguida. Esa pregunta la quiero responder. Perdón que estaba compartiendo el archivo. Ya la vamos a responder enseguida. Ya lo pueden descargar. El archivo ya está compartido en el chat. ¿Y se sigue viendo mi pantalla, Claudia? ¿Me confirmas, Sí, porfa? sí, sí te vemos, Sí. vemos la Vamos a responder enseguida entonces esa pregunta y vamos a auxiliarnos de este documento que tenemos por acá. Si se necesita un kit de recarga, ese kit de recarga es una herramienta. Ustedes como integradores, instaladores de la solución, ingenieros que hacen la propuesta técnica con sus clientes finales, se quedan con ese kit de recarga. Eso es para ustedes. Es una herramienta que probablemente le tengamos que ofertar una sola vez. Entonces van a ver acá en qué consiste. Ya estoy llegando. Vamos a ver, mira, aquí lo tenemos. La recarga se hace así. Bueno, vamos a hablar muy rápido de la primera carga. La primera carga, nosotros vamos a ofertar el cilindro completamente vacío, viaja vacío, no viaja con nitrógeno porque si no, no lo estaríamos entregando ni en 20 ni en 30 días, sería más, no pudiera viajar en avión cargado con nitrógeno. Esa carga se hace in situ, se hace en plaza, en el lugar. Entonces, viaja aparte el agente, aquí tienen este tanque, este depósito, viene con el agente extintor. Ya en la instalación nosotros echamos o vertemos el agente dentro del cilindro, si es de 20 o de 10 litros, depende de la capacidad. Acoplamos el tubo sifón a la válvula, hacemos todo esto y vamos a la recarga. Este es el kit de recarga. Consiste en un cilindro, un tanque. Este sí es de alta presión y usted puede recargar este tanque de alta presión en cualquier sitio en su país donde ofrezcan la venta de nitrógeno. Lo lleva, lo recarga, ya lo tiene cargado y se va con este kit a la instalación, a donde ya hizo el montaje del sistema. Aquí tiene todos los acoples, tiene el manifold, los manómetros para revisar la presión dentro del cilindro de recarga, el cilindro que aporta nitrógeno. Aquí seteamos la presión que queremos tener dentro del cilindro de nuestro sistema, que no debe exceder los 15 bar, entre 15 y 18 bar de presión. Estamos bien. Este manual nosotros lo compartimos. Una vez que se cierre una venta, tenemos todo este manual y tenemos toda la guía de instalación. Aquí podemos ver, se abre la válvula, el cilindro, se traspasa nitrógeno, se carga a 15 bar y nuestra válvula tiene un manómetro, que no sé si tendré una foto por acá, pero bueno, tiene un manómetro que cuando se pone en la zona verde de ese manómetro, quiere decir que ya estamos en la presión correcta del sistema. Desacoplamos el cilindro y listo, ya quedó cargado. Si no respondí la pregunta o faltó algún detalle, por favor, nos dejan saber y estamos para ayudarles. Siguiente pregunta. ¿Tiene que ver en algo la temperatura, la presión y la altura de la ciudad con respecto a los cálculos? Es muy relativo, sí influye de alguna manera, pero se puede discriminar, porque lo que se movería en cuanto a las presiones serían 1 o 2 bar y no nos afecta el equipo, ya que estamos hablando de un sistema que funciona a baja presión, como habíamos dicho, de 15 a 18 bar. Entonces realmente no es una variable que tengamos que considerar para hacer cálculos. No. Listo, gracias. Otra pregunta, Donay, nos piden si puedes, por favor, repetir el dato de cuál es el agente extintor. Sí, vamos a verlo para no hacerlo de memoria. Por acá lo tenemos, a ver. Vamos a volver un poquito atrás.
Es el que se suele usar en el mercado, no tiene nada de especial. Aquí tenemos el componente químico principal, es acetato de potasio a un 40%. Ese sería el químico principal. Nosotros, cuando hay que hacer la importación, por lo general las aduanas piden toda la documentación de seguridad. Tenemos toda la ficha de seguridad. Hasta este momento no hemos tenido ningún problema. Algunos retrasos, a lo mejor por aduanas y por cuestiones ahí de algunos países, pero más allá de eso, no hemos tenido ningún tipo de situación con el agente químico. Es lo que el agente clase K suele ser esto. Acetato de potasio, para todos los fabricantes. No tenemos nada especial en ese sentido. Listo, ya no tenemos por acá más preguntas, Onay. Ok, entonces ahora sí, si quieres, voy a irme a la lámina de A la última, del pues calendario para que expliquemos. Sí, nuevamente agradecerles el estar con nosotros, el acompañarnos. Esta primera masterclass forma parte de un grupo de 4 talleres, todos enfocados en sistemas de incendio y todos pues diferentes usos y diferentes aplicaciones. Entonces, dentro de 15 días tenemos el siguiente taller que es supresión de incendio con aerosol. Un poco contarles de qué se trata la solución y a qué mercados pueden apuntar con esa solución. El siguiente, para el 2 de septiembre, supresión de incendios en gabinetes eléctricos, en gabinetes de telecomunicaciones, en data center. Y el último, pues ya la parte de detección y notificación de incendios. Les vamos a hacer llegar la información, las invitaciones, reiterarles que cuentan con nosotros en todo el tema de diseño, preventa y obviamente postventa. En sus primeras instalaciones pueden contar sin problema con nuestro acompañamiento y un poco también contarles que tenemos soluciones nuevas, productos nuevos, entonces vale la pena que se contacte con el BDM de su región. Si no tienen claro quién es el BDM de su región, sencillamente envíenle el correo a la persona de la cual recibieron la invitación del día de hoy, que es la persona que los está atendiendo y es la persona que atiende su región. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verlos. Espero que hayan descargado. Onay les envió como la guía para hacer el levantamiento. La pueden descargar de ahí del chat. Y dame un segundo que creo que tengo otras preguntas. Okay. Y si no, Claudia, respecto a la guía, si se complica la descarga del chat a algunos, la vamos a estar enviando por correo también. O nos avisan y nosotros con gusto la compartiremos. Si alguno quiere tener más información sobre la presentación, lo mismo, se comunican con el BDM de la región. Y acá me preguntan que si podemos ver la repetición de la sesión. La sesión efectivamente fue grabada online, no sé si la podemos subir de pronto al canal nuestro de YouTube o algo así. Ahí sí tú me dices. Sí, la vamos a subir. Yo creo que déjennos espacio hasta mañana y la subimos. Igual les compartimos el link por correo para que la puedan revisar ya con más calma y compartir si quieren con otros colegas también. Listo. Acá veo que algunas personas nos van a enviar alguna información. Estamos atentos, como les digo, es enviarle el correo a la persona de la cual recibieron la invitación y esa persona les va a hacer todo el seguimiento. Creo Igual, que Claudia, ya... si tienen alguna revisión puntual de alguno de estos temas, algún proyecto que quieran revisar directamente con nosotros, lo podemos hacer con todo gusto. Agendamos reunión, nos conectamos y revisamos casos particulares. Ese es nuestro mayor placer, por así decirlo. Así que con todo gusto, Y si en adelante. algún momento necesitan acompañamiento, ustedes como integradores con su cliente final, nosotros como fábrica los vamos a acompañar, o sea, no vamos a ir a acompañarlos como distribuidor, sino vamos como representantes de la fábrica a apoyarlos en el proceso en caso de que alguno necesite algún tipo de acompañamiento también con sus clientes finales. Y solamente un último detalle,
Como les digo, tenemos soluciones nuevas, vale la pena que con su BDM refresquen un poco el portafolio, vean qué soluciones tenemos nuevas, porque puede que haya cosas que puedan ser interesantes en sus negocios. Muchísimas gracias a todos. Creo que, Onay, ya no me queda ninguna pregunta por acá. Muchísimas gracias para todos. Gracias a todos, saludos, buen día. Gracias Buen día por acompañarnos.